Cabiasca. Willy, querido, ¿cómo estás? Acá estoy tirando para no aflojar. Bueno, vamos a hablar del 9 de mayo. Hay un acto central en Moscú Sí. con un desfile imponente y habla justamente de la derrota de los nazis. ¿Qué apuntarías de este 9 de mayo? Bueno, podemos ver desde diferentes lugares, ¿no? Uno es el contexto actual y el significado de la actividad de este 9 de mayo en el contexto actual para los rusos y para la idea que están planteando hacia el conjunto del conflicto en el cual están insertos. Y otro podemos ver el aspecto histórico, ¿no? Son dos cosas que están relacionadas, pero que son distintas y que requieren un desarrollo distinto, ¿no? Desde el punto de vista actual, allá desde digamos, eh, el desfile de la victoria, ¿no? Siempre tuvo una importancia muy importante, una importancia sustancial en la historia de la Unión Soviética, digamos, cómo se presentaba ante el mundo y ante su propia sociedad, el desfile de la victoria, la toma de Berlín, ¿no? Este, y ha tenido en la actualidad, sobre todo a partir de Putin, una nueva realce, ¿no? La reconstrucción de un relato nacional fuerte, ¿no? En el cual Rusia, ya este caso es Rusia, ¿no? Se pueda presentar no solo ante sí misma, sino ante el mundo, con una propuesta histórica, ¿no? Como una propuesta de una gran nación que cumplió un gran rol en la historia, entre otras cosas, y en una que fue lo que ellos llaman la segunda gran guerra patria, ¿no? Y que a su vez le da un rol muy destacado en lo que es la victoria de la Segunda Guerra Mundial de los aliados y Rusia, ¿no? Rusia es otra cosa, de la Unión Soviética, ¿no? Están los aliados orientales y Rusia, sobre el eje y específicamente sobre Alemania. Bueno, eso le permite crear lo que todo, o sea, fortalecer lo que toda gran nación necesita, ¿no? En una construcción, en una ideología nacionalista que es en todas las ideologías, ¿no? Pero en todas. Pero la parte nacionalista de la identidad, de justamente la identidad nacional, fortalecer esa identidad nacional y fortalecer ese relato nacional, esa épica nacional, esa idea de potencia nacional, esa idea de causa justa ante el mundo y ante el conjunto de los ciudadanos, ¿no? Ante el conjunto de la nación. La nación unida consigue una gran victoria. Este, y por otro lado, en el contexto actual, ¿no? En el contexto actual, Rusia se encuentra, no es un desafío del mismo nivel, ¿no? Es otro tipo de desafío el que tiene actualmente, pero se encuentra en una coyuntura militar, ¿no? Militar dura, no de guerra fría, no de zona gris, no de guerra híbrida, no de guerra económica, sí, de todo eso también, pero en una coyuntura militar en la cual Rusia confronta en este caso contra Ucrania, ¿no? Pero contra Ucrania respaldada sólidamente en un primer momento por todas las potencias occidentales, o sea, los aliados que vencieron, más los aliados derrotados, digamos, que los alemanes, ¿no? Y los italianos, que son incorporados a ese bloque, este, eh, y ahora específicamente contra los aliados contra los europeos, porque pareciera no. En concreto, Estados Unidos ha tomado una tercera vía, digamos, lo cual no significa que Estados Unidos haya dejado de apoyar a Ucrania, ¿no? Pero ha tomado una tercera vía diferente. Bueno, se me cortó la cámara, Sí, por no lo que veo. importa, pero te Ya te estamos escuchando escuchamos. bien. Willy, acá te saluda Leila. Es entendible ahora, ¿no? También bueno, todo el despliegue, 80 años, teniendo en cuenta que desde Europa, por ejemplo, prácticamente quisieron impedir que cualquier líder europeo llegue a Moscú. De todas maneras, llegaron dos, Vucic y Robert Fico. ¿Cómo estás viendo ahí esa relación? Porque al mismo tiempo, claro, se hace mucho uso de la retórica esta de la desnazificación en el conflicto con Ucrania, porque bueno, también hay una referencia muy importante de los ucranianos con Stepan Bandera y con Hitler en sí mismo. ¿Cómo ves eso?
bueno, retórica, ¿no? Un poco lo de la desnazificación puede ser, en realidad significa neutralizar Ucrania, ¿no? Lo cual es lógico totalmente dentro de la geopolítica rusa y dentro de la, las necesidades que Rusia tiene para su seguridad, que han sido, que son fáciles de reconocer y que han sido reconocidas, inclusive, bueno, por parte del establishment imperialista occidental, ¿no? Por Kissinger, por decir un caso particular, ¿no? Diciendo que, bueno, es lógico que los rusos y cualquiera con algo de razonamiento puede imaginarse que tener misiles nucleares, una alianza que está constituida en contra tuya, a 500 kilómetros de tu capital, que avanza, que me parece que es claramente una amenaza, ¿no? Después que, bueno, los ucranianos, claro, los ucranianos tuvieron su única independencia anterior, que fue la independencia que les otorgaron los alemanes en 1917, ¿no? Cuando los alemanes vencen a Rusia, bueno, se derrumba el imperio zarista y surge la revolución rusa, se hace la paz de Brest-Litovsk, y en esa paz de Brest-Litovsk todos los países no rusos del imperio ruso adquieren su independencia, desde Azerbaiyán hasta Estonia y Ujú. Finlandia. Digamos, Finlandia la conserva en el tiempo después, ¿no? Pero entre ellos Ucrania. Esa independencia se obtiene porque las tropas alemanas están en Ucrania, ¿no? Y le dan la independencia a Ucrania y se la dan con el objeto de conseguir un Estado aliado, satélite, dependiente, que le otorgue a los alemanes toda la necesidad de materias primas y alimentos que los alemanes en la Primera Guerra Mundial necesitaban. Por lo tanto, la idea que los ucranianos, o por lo menos los ucranianos que no se sienten parte del espacio ruso, llamémoslo, ¿no? De los ucranianos, porque no todos los ucranianos, porque los ucranianos, nosotros tenemos que tener cuidado de generalizar, ¿no? Hablamos de los ucranianos, los rusos, los argentinos, en algunos casos esa unidad es más sólida, hay más lazos que unen a todo el conjunto de la población de un país, aunque sean distintos, inclusive por ahí tengan religiones distintas, identidades étnicas distintas, pero por ahí están muy unidos, y en otro caso no, porque los ucranianos son todos parecidos entre sí, pero por lo menos hay tres Ucranias, ¿no? Por decir una forma, que además tiene raíces históricas para que sean tres Ucranias Ujú. distintas. Es muy distinto, nunca hubo una Ucrania, no es que no existe, ¿no? Pero nunca hubo este, una identidad o algo que fuera una nación ucraniana unificada, ya que los ucranianos de la zona del Donbass, justamente, ¿no? De la zona del Donetsk, fue la primera zona en la cual los rusos, el imperio ruso, pero que en la época de Catalina la Grande, por eso Putin, cuando empieza la guerra, sale al mundo con en el Kremlin con un enorme cuadro de esos gigantescos que hay en el Kremlin, de Catalina la Grande atrás, fue la que incorporó toda esa zona a Rusia, ¿no? Pero todo el resto de Rusia siguió en manos de otros, los turcos, donde había turcos, ¿no? Los polacos, donde en una parte había polacos y en otra parte había ucranianos y polacos y en otra parte solo había ucranianos. Y hasta la Segunda Guerra Mundial, bueno, sí, más o menos, una parte de Ucrania, que es Galicia, la zona occidental, ¿no? Sería donde está Lvov, donde es Lemberg, ¿no? La ciudad de Lemberg, Lvov, era una zona polaca, ¿no? Y antes de ser polaca, era una zona austríaca. O sea, hay partes distintas de tradiciones distintas. En ese sentido, como todos los sectores nacionalistas de cualquier lugar, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que todos los sectores nacionalistas de cualquier lugar que buscan enfrentar a la que consideran la potencia que la domina, y en este caso habría ucranianos que consideran que los domina Rusia, a hoy, ¿no? Se apoyan en la potencia que consideran que es su adversaria, la adversaria de la potencia dominante. Por lo tanto, esos sectores se identifican y tienen discursos muy cercanos a los de la potencia dominante. En ese sentido,
los ucranianos se apoyaron en Alemania, digamos. Claro, una parte de los ucranianos, ¿no? De hecho, en la Wehrmacht formaron, qué sé yo, 1 millón de ucranianos, ¿eh? En las SS, en todas esas formaciones, las policías que llevaban adelante las cuestiones de control en el territorio, y eso que la administración alemana en Ucrania no fue, la alemana de la Segunda Guerra Mundial, no fue algo que podamos llamar benevolente, ¿no? Lo que pasa que, bueno, hay una cuestión que hay que tener en cuenta, que en la época de la colectivización, hay más temas, ¿no? Pero para decir uno muy chiquito, la época de la que es algo muy cercano, ¿no? A la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la época de la colectivización forzosa, se discute si cuánta gente, el agro ucraniano era un agro dentro de los que es el agro campesino, ¿no? Era un agro más próspero, por lo tanto era todo kulak. Claro, los kulak, que eran los pequeños propietarios ucranianos. Los kulak eran tipos que tenían una vaca, Claro, digamos, tiene una ¿no? vaca y Stalin dijo, marchen todos a la murieron. colectivización forzosa. Claro. Los más exagerados dicen que 10 millones y los que dicen, no, esto es una barbaridad, dicen que 5 millones. O sea que estamos hablando de cifras. Claro. Y eso sucedió poco antes de la guerra. O sea que hubiera aldeas ucranianas que le tiraban flores a la Wehrmacht cuando entraba, esperando que les volviera a hacer como en la Primera Guerra Mundial, darles un estado, qué sé yo, aunque estado títere, ¿no? Que hubiera sido, claro. No Finalmente, lógico, Willy, es interesante esto que decís, ya lo has comentado, me acuerdo un día que viniste a hacer una historización de la guerra de Ucrania y que hablaste de la colectivización forzosa de Stalin en Ucrania y bueno, que serían las raíces de esa rusofobia, sobre todo en lo que es el frente. Sobre la cual se trabaja actualmente Tal cual. forma clara, ¿no? Ahora, para cerrar esta charla respecto a, volviendo al Día de la Victoria, porque claro, uno dice, che, los rusos son los que más pusieron para derrotar a Hitler, esa es la verdad histórica, aunque también hubo distintas etapas del conflicto de la Segunda Guerra Mundial y también existió un pacto Stalin-Hitler. ¿Cómo entender esos dos momentos del conflicto bélico, Willy? Bueno, del pacto Ribbentrop-Molotov, ¿no? Von Ribbentrop, el ministro de Relaciones Exteriores alemán, y Molotov, el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética. Molotov, ambos son muy famosos, ¿no? Molotov siguió mucho tiempo. Aparte Molotov fue el que creó las bombas, ¿no? Sí, Molotov. No, creó él. La crearon los finlandeses y la llamaban cóctel Molotov porque para burlarse de Molotov. Bien. Los finlandeses en la guerra ruso-finlandesa. Está bien. Que en realidad es parte de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, a ver, dentro de Alemania y inclusive dentro del nazismo, había diferentes ideas de cuál era la perspectiva geopolítica. Nosotros tenemos el discurso de Hitler y del discurso de los sectores más radicales que estaban respaldados por Hitler, que era una barbaridad en todos los planos, digamos, de lo que podían hacer en Europa del Este. Que no lo hicieron al final porque no pudieron, por lo que sea, ¿no? En realidad no lo hicieron porque el desplazamiento de 40 millones de eslavos, como dijo Goering en los juicios de Nuremberg, dice, eso era una locura de borrachos. ¿Por qué? Porque no había suficientes alemanes para poblar Alemania. ¿Cómo íbamos a poblar de alemanes Ucrania si no teníamos ninguna posibilidad, ¿no? Pero, de hecho, eso era un plan, ¿no? De hecho, era un plan. O una idea que estaba. Pero dentro de Alemania había diferentes ideas. Inclusive el famoso teórico del racismo, Alfred Rosenberg, un racista de lo peor, digamos, el teórico del racismo, que era ministro de Europa Oriental, el ministro de los territorios ocupados de Europa Oriental, sostenía que había que crear un Estado ucraniano y favorecer, como en la Primera Guerra Mundial, que ese Estado ucraniano fuera un Estado títere aliado a Alemania y que le proporcionara 1 millón de soldados. Eso iba en contra de la política del departamento, porque las SS tienen varios, ¿no? Una son las Waffen-SS, de los departamentos que controlaba Himmler directamente de administración territorial y del Reichskommissariat. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Estaba Koch, que no dependía de los, Koch era el que administró Ucrania, que quería esclavizar a los que estaban ahí, ¿no? Pero ¿qué importa para el pacto Ribbentrop-Molotov? Quiero decir que hay una idea que sostiene Ribbentrop, que viene de la Cancillería, de los sectores de Cancillería, de los sectores más intelectuales, que estaba Haushofer estaba vivo, es el teórico geopolítico alemán más conocido, que todos estudiamos además. Haushofer
decía que había que pactar con los rusos, que no importaba si eran soviéticos, si eran comunistas, si los comunistas hay que eliminarlos dentro del país, pero si otro país, o sea, que es ajena a la idea de la ideología de cada país. Y decían que había que pactar y dividirse el mundo entre ellos. ¿Por qué? Porque la teoría de Haushofer, el mundo debía ser dividido entre alemanes, rusos, soviéticos, en decir rusos, para Haushofer rusos, japoneses, las grandes potencias de la época, y americanos. Alemania le correspondía a Europa, y las colonias europeas y a través de Europa, de derrotar Inglaterra, Francia, todos esos países, las colonias europeas, a Rusia le debería corresponder Asia Central y toda la proyección hacia el Índico, y Japón le correspondía hacia Oriental. Eso era una idea que sostenían, y esa idea no podía ser concretada, no pudo ser concretada en realidad, porque la geopolítica rusa y la geopolítica alemana chocaban justamente en los países bálticos, en Polonia, en lugares en los cuales los alemanes querían para sí, para su espacio propio, los países bálticos, por ejemplo, y los rusos también, porque querían recuperar los soviéticos los antiguos espacios del imperio zarista, ¿no? Que fue lo que lograron. Esa es una idea desde el lado alemán. Desde el lado soviético, o sea, desde el lado de ruso, del lado soviético, sería en este caso, nosotros tenemos una cuestión muy clara. Los soviéticos consiguen con el pacto Ribbentrop-Molotov que Alemania, sin ningún problema, les permita justamente una serie de, o sea, acuerde, ¿no? Una serie de acciones como es repartirse Polonia, ¿no? Porque a Polonia le atacaron los alemanes y los rusos, ¿no? Eso no hay que olvidarse, y los soviéticos, ¿no? Eso no es. Ocupar Besarabia, lo que hoy es Moldavia, a Rumania, que era aliado supuestamente era aliado de Italia, digamos, ¿no? Ocupar los países bálticos y ocupar Finlandia y que bueno, ahí en Finlandia hubo un problema que tiene que ver también con la decisión de Hitler de atacar Rusia, ¿no? Y ganar tiempo a su vez. ¿Por qué? Porque los soviéticos ven que Alemania se va a empeñar en una guerra con Occidente y que esa guerra con Occidente va a durar, que nadie se imaginaba que Alemania iba a vencer no a Polonia, que Alemania iba a vencer a Francia en 5 semanas, digamos. No era algo previsible. Eso fue sorprendente, ¿no? Y que determinadas campañas fueran realmente campañas. Vale este apunte histórico, ¿no? Como para profundizar. Willy, nos quedamos sin tiempo, te mandamos un fuerte abrazo y la próxima acá en el estudio, ¿te parece? Bueno, no pude ir porque estoy todavía medio enfermo, así que... Bueno, no hay problema. Cuídate, amigo, gracias. Chau, chau. Un lujo, ¿eh? Willy Cabiasca, clase de historia aquí en Punto de Partida. Seguimos con la de Elio Valdés, propuesta del Manu Rivas.